Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Dice así la palabra del Señor en esta tarde. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial, el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, desde los días en que se fundó la iglesia del primer siglo, Dios ha llamado a sus hijos a ser un pueblo santo, apartado para Él y distinto del mundo incrédulo. Este llamado a la separación no es una invención moderna, sino una realidad bíblica e histórica que la iglesia del primer siglo, hermanos, vivió de una manera concreta, especialmente en la Roma pagana, donde confesar a Jesucristo que era el Señor implicaba rechazar la idolatría, el culto al emperador y de toda alianza que comprometiera la obediencia a Dios. Rodeada la iglesia de un sistema religioso, moral y social contrario a la verdad en aquella época, los creyentes se negaron a unirse con los incrédulos en sus prácticas espirituales e inmorales. Aún, hermanos, cuando eso les costó el rechazo, pérdida y hasta persecución y la muerte en muchos de ellos. Así la iglesia entendió que vivir en fidelidad a Cristo no significa aislamiento del mundo, sino separación del pecado y de toda unión que atenta contra el señorío exclusivo que tiene Cristo en nuestras vidas. Hoy hablaremos, hermanos, de esta realidad que enfrenta la iglesia moderna y cómo el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Con esto en mente, trataremos dos puntos bíblicos cruciales para la vida de todo hijo o hija de Dios. Número 1, el contraste entre el creyente y el incrédulo. Y número 2, Dios es celoso con su pueblo. Dios es celoso con su pueblo. Existe un contraste entre el creyente y el incrédulo. Vaya por favor a su Biblia de nuevo, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en este punto, que los hijos de Dios no deben unirse a los incrédulos ni espiritualmente ni moralmente.
no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pablo extrajo esta analogía del libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, que dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Dos animales, asno y buey. La ley decía: no ararás con ellos juntamente. La ley mosaica prohibía que estos dos animales araran juntos la tierra. Hermanos, y con mucha razón, porque estos dos animales no tienen el mismo paso, no tienen la misma fuerza y mucho menos tienen la misma naturaleza. Hacer esto sería contraproducente y le haría un daño terrible a estos dos animales. Con esto en mente, la palabra de Dios nos enseña que de la misma forma en que estos dos animales no pueden unirse para arar o para andar juntos, tampoco el creyente y el incrédulo pueden andar juntos. Los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Corintios, ellos trataban enérgicamente de mezclar el verdadero cristianismo con la falsa religión para que de esa manera le fuera a la iglesia imposible predicar el evangelio. Mezclar la palabra de Dios con cualquier forma de falsa doctrina abría en la iglesia una puerta satánica, a una influencia o actividad satánica. Y eso era lo que ellos querían hacer y estaban haciendo, de hecho, en la iglesia de Corintios, estos falsos maestros. Es por eso que todos los miembros de una iglesia deben contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez a los santos y para siempre, por Jesucristo nuestro Señor y sus apóstoles. Debemos contender ardientemente, como dice el libro de Judas, por esa fe que nos ha sido a nosotros dada. Esa revelación, hermanos, que está en los 66 libros de la Biblia. En este versículo 14, no solo Iglesia nos advierte que no debemos mezclarnos espiritualmente con los incrédulos en sus prácticas paganas, sino también en sus prácticas inmorales. Por ejemplo, desobedecer al Señor cuando nosotros entramos en un noviazgo con alguien que no sea verdaderamente cristiano, y peor aún, si nos casamos con ellos. Eso es desobediencia al Señor. La palabra de Dios nos da un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Y esto del Antiguo Testamento nos conecta precisamente con 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 que venimos estudiando. En Esdras, el libro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 al 7, nos habla la palabra de Dios de que como su pueblo se había apartado, espiritualmente se había apartado y moralmente se había apartado de Dios y había adoptado prácticas religiosas, y también ellos se habían casado con mujeres de otras naciones, quebrantando el pacto del Señor que les decía a ellos de no casarse con las hijas o los hijos de otras naciones. En los capítulos anteriores, el 7 y el 8 de Esdras, Esdras era sacerdote, él inicia
una reforma espiritual en ese momento. En Esdras capítulo 7, versículo 10 nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Un llamado difícil, traer una reforma a un pueblo que se había apartado totalmente del Señor. Y no solamente el pueblo, la mayoría de los sacerdotes, los líderes religiosos se habían apartado del Señor. Pero bajo su liderazgo de Esdras, se entrega oficialmente recursos al templo y se restaura el culto a Dios en esa época. Pero mire qué interesante, mis hermanos, lo que sucede aquí. Justo después de todo esto que se había hecho, los príncipes de Israel se acercaron a Esdras con un informe alarmante. Si tiene su Biblia allí, vaya a Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 7. Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 7. Y nos dice que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, ellos vinieron a Esdras diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esa palabra abominaciones significa algo que Dios detesta profundamente. Eso significa. Y continúa diciendo, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Fíjese que dice, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Los líderes religiosos y los líderes del pueblo habían sido los primeros en cometer este pecado. Y miren lo que hace un hombre de Dios. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esa era una señal en la cultura judía de que algo grave, gravísimo había pasado. Rasgué mis vestidos. Y se me juntaron, continúa diciendo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades significan maldades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Estaba pasando algo terrible y grave.
no era un pueblo pequeño, era un pueblo numerable, hermano, enorme. Y ellos habían pagado las consecuencias de haberse apartado de Dios, de sus mandamientos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, Él les había advertido: y no emparentarás con ellas, con esas naciones. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Hermanos, ellos como pueblo escogido por Dios era un linaje santo y no debían mezclarse ni espiritualmente ni moralmente con personas de otras naciones porque no eran parte del pueblo de Dios. Por eso. Pero lo hicieron. Y las consecuencias fueron devastadoras porque sufrieron grandemente por causa de su desobediencia al Señor. La iglesia de hoy es el Israel espiritual. Y es el mismo pueblo de Dios santo y apartado para Él. Y como su pueblo, hermano, santo y escogido, no debe mezclarse con ningún incrédulo en ninguna situación moral o espiritual. En ninguna. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos de ustedes tal vez preguntarán: pastor, ¿y qué hago? Porque estoy casado o casada con un no creyente. ¿Qué hago ahora? Bueno, hermanos, si ya estaban casados antes de ser cristianos, no se separen. Aquí el hermano o la hermana no son culpables. Dios trata con esto, hermano, de una manera diferente. Puede ahí haber bendición. El hermano o la hermana no son culpables en este caso. Pastor, ¿cómo lo sabe? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor, el apóstol Pablo, es lo mismo, inspirado por el Espíritu Santo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente, oiga bien esta palabra, ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Ve? Porque en esa época había problemas. Habían matrimonios que el Señor salvaba a uno de los dos y entonces ya el hermano o la hermana no quería tener nada que ver con su esposo cuando ellos ya habían sido casados antes. Eso era lo que estaba pasando. Y entonces el apóstol Pablo les escribe, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de este problema. Dice, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Ve? No lo abandone. Ahora, si esta mujer o este hombre incrédulo no desea vivir con él, con el hermano o con la hermana y lo abandona o la abandona, déjelo ir. Déjelo ir, hermanos. Que se pierda la bendición de vivir con un santo o con una santa.
porque a paz nos llamó el Señor. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15 nos dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor, o a paz nos llamó Dios. El Señor cubre todo, toda situación humana, hermano. En la Biblia está todas las respuestas que nosotros necesitamos. Pero aquellos que han errado, como hizo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y tienen noviazgos en este momento, o se casaron con incrédulos sabiendo que estaban desobedeciendo a Dios, sabiendo que estaban desobedeciendo a Dios, solo les queda una sola cosa: arrepiéntanse delante de Dios. Si estás de novio, diga bien, se lo estoy diciendo porque lo dice la palabra de Dios, por su bien y por la experiencia que yo he visto en todo este tiempo, en todos estos años. Si usted está de novio o de novia con un incrédulo, estás a tiempo de enmendar ese error. Pastores, pero es que usted no lo conoce, que es hermoso, ojos verde, azul, alto, y uno no manda en el corazón. No, en el corazón tuyo manda es Cristo. Y la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si te enamoraste, desenamórate. Porque si eres de Cristo, tu vida le pertenece a Él y debes obedecer al Señor. Y esperar en Él la persona correcta. Dios te la va a dar. Pero si te apresuras y te mandas y te casas con una persona que no es cristiana, puede ser buena gente. Yo los conozco. Personas buenas, trabajadoras, decentes, no dicen una mala palabra. Pastor, mire, es tan bueno. Lo único que le hace falta es ser cristiano. Bueno, le falta todo. Porque desobedeciste al Señor, vas a desobedecer al Señor. Pastor, usted no me puede casar ni muerto, porque desobedecería al Señor. No, porque te amo, por eso no. Te caso y porque amo al Señor, no te caso. Porque más difícil después es verte sufrir. Y un divorcio es terrible. No solamente para esa pareja, para la familia, para la sociedad y para la iglesia. Entonces es mejor obedecer al Señor. Todo hijo o hija de Dios sabe cuando alguien es cristiano o no. Eso no se puede fingir por mucho tiempo. Todos nosotros sabemos cuando alguien, estamos en el noviazgo, no, yo soy cristiano. Uno de los frutos del Espíritu es que Él nos da discernimiento. Nosotros sabemos, eso no se puede fingir. Tú sabes cuando alguien es cristiano y no, o cuando no lo es. Lo sabes. Pastores, que no discierno muy bien, bueno, tráigalo a la iglesia. No te preocupes que los hermanos van a discernir por ti rápido. Ellos van a discernir. Aquí hay hombres y mujeres de Dios y van a discernir y te van a ayudar porque te aman. Ahora, si estás casado o casada y lo hiciste sabiendo que estabas desobedeciendo al Señor, pídele al Señor que te perdone. Pídele al Señor que te perdone por haber desobedecido y pídele por la salvación de tu esposo o de tu esposa, a ver si el Señor te lo concede. A ver si el Señor te lo concede. Pero también pídele que te dé fuerzas para vivir con un inconverso, porque es difícil vivir con una persona
que es inconversa. Pero el Señor da fuerzas. A pesar de nuestros errores, hermanos, la gracia del Señor es mayor. Pero pasamos las consecuencias de los errores que cometimos, sabiendo, y lo hicimos. Pero a pesar de esto, hay esperanza para esos hermanos también. Hay esperanza para todos los que hemos fallado. Como decía, aunque las consecuencias se pagan, si nos arrepentimos de todo corazón, Él, Jesús, que fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, hermanos, y no solamente por los pecados de ahora, los presentes, los pasados y los futuros. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se nos debe olvidar nunca que en Jesús encontramos paz, encontramos perdón, encontramos consuelo y encontramos, hermanos, un nuevo comienzo a pesar de nuestros errores. Y me incluyo yo ahí en esos errores. Cuando erramos, mire esto, cuando erramos debemos correr a Él y aferrarnos a Él con la seguridad de que Él nos perdonará y nos dará un nuevo comienzo. No es el fin del mundo, pero sí se pasa difícil por las decisiones que tomamos a sabiendas. Todo lo que el Señor nos dice en su palabra, hermanos, lo dice porque nos ama y Él desea que no pasemos momentos de dificultad o de sufrimiento innecesario, aunque sabemos que vamos a sufrir, porque hay sufrimiento que va a venir. Así te portes muy bien. Pero hay sufrimientos, hay problemas que nosotros no los buscamos por desobedecer al Señor. Y la palabra nos dice claramente que el que Él ama, Él lo disciplina también. Dios es celoso con su pueblo. Dios es celoso con su pueblo. Segunda de Corintios, por favor, vaya allí, capítulo 6, versículos 17 y 18. Continúa diciéndonos: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estos versículos nos enseñan que todo hijo o hija de Dios debe salir con urgencia del sistema pecaminoso de este mundo. Con urgencia. No esperar nada, con urgencia hay que salir. Estos versículos que acabamos de leer proceden de Isaías capítulo 52, versículo 11 y de Ezequiel capítulo 20, versículo 34. Esta era una promesa de que Dios los sacaría a quienes, al pueblo, a los sacerdotes y al pueblo completo de Israel, de la impura y pagana Babilonia, y regresarían para construir el templo de Dios en Jerusalén. Pero estando en ese exilio babilónico, hermanos, ellos debían de apartarse de las prácticas espirituales paganas y de las prácticas inmorales de los babilonios. De la misma manera, hoy el Señor nos ordena a nosotros, su pueblo, la iglesia, a separarse de todas las formas paganas de religión. Hermanos, de todas las formas paganas de religión, incluso del yoga, que es tan famoso hoy en día. En todos lados lo presentan como algo bueno, que es para esto, que es para lo otro.
El yoga, ¿usted sabe lo que es el yoga? El yoga es una disciplina oriental que busca la unión del hombre con lo divino. Y lo hace, hermanos, a través de, mediante postura, meditación y respiración. Y no, esto no es compatible con nuestra fe bíblica. Un cristiano verdadero no necesita eso. Medite en la palabra de Dios. Ayune. Busque a Dios intensamente y usted verá que usted sí se va a relajar de verdad. Tiene temor, lea todos los versículos de temor. Tiene ansiedad, lea todos los versículos que hablen de la ansiedad. Tiene necesidad de económica, lea todos los versículos y salga a buscar trabajo y Dios va a abrir las puertas. En Cristo nosotros estamos completos y no necesitamos absolutamente nada. Y gloria a Dios por eso. Esto de separarnos de las prácticas paganas, también, hermanos, incluye el no nosotros tener negocio donde los dueños sean incrédulos y creyentes, que usted esté conectado en sociedad con ellos. Un mismo negocio los dos, eso lo incluye también. ¿Usted sabe por qué? Proverbios capítulo 13, versículo 20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Recuerde que los incrédulos tienen motivaciones diferentes a las suyas. Ellos tienen deseos diferentes. Ellos toman decisiones diferentes a las suyas. Y si nosotros desobedecemos a Dios en este punto, pronto seremos arrastrados por ellos, por las decisiones de ellos y quedaremos allí atrapados. Y nuestra relación con el Señor se deteriorará. No, hermanos. Si yo voy a tener una sociedad con alguien, socio, en un mismo negocio, no, déjenme aclarar. Pues no quiere decir que ahora, no, nada más tengo un negocio y nada más puedo servirle o venderle a los que son cristianos nada más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, usted véndale a todo el mundo, a cualquier persona, pero lo que estoy diciendo es que usted haga alianza, que tenga un negocio junto con otro incrédulo. No lo haga, porque pronto le va a llevar a tomar decisiones que no son conformes a la palabra de Dios. Recuerde, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ellos no tienen la mente de Cristo. La palabra nos dice claramente que el hombre espiritual, ¿verdad?, tiene la mente de Cristo. Pero ellos no. No pueden entender las cosas que son del Espíritu porque para ellos son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos no son espirituales. Amós 3:3 nos dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y es lamentable decirlo, pero muchos hijos e hijas de Dios obedecen a medias. Obedecen a medias al Señor. Son cristianos verdaderos, pero todavía coquetean con el sistema de este mundo. En otras palabras, obedecen a Dios en algunas cosas, pero en otras no. Y hermanos, y pensamos que no vamos a ser disciplinados por eso. Nos olvidamos que la obediencia a medias es desobediencia a Dios. La historia del primer rey de Israel, Saúl, si ustedes recuerdan, nos muestra claramente que la obediencia a medias es desobediencia para Dios. Cuando Dios dio la orden a Saúl, al rey Saúl,
Dios fue claro, fue específico y absoluto. Amalek debía de ser destruido por completo. Primer libro de Samuel, versículo 15, capítulo 15, versículo 3. Y Saúl, hermanos, salió a la batalla, derrotó a Amalek y cumplió gran parte del mandato del Señor. Pero sin embargo, él le perdonó la vida a Agag, que era el rey de Amalek, y también guardó lo más precioso o lo mejor del ganado. A los ojos humanos, Saúl obedeció, pero a los ojos de Dios, él no obedeció verdaderamente. El texto bíblico deja muy claro cuando dice, y Saúl dijo a Samuel, he obedecido la voz de Jehová. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Saúl afirma obediencia. He obedecido al Señor. He obedecido a Jehová. Pero la palabra revela, hermanos, otra realidad. La presencia del rey de Agag con vida y el bullicio del ganado eran una evidencia irrefutable de que Saúl había obedecido a medias al Señor. No importa cuánto había hecho bien, no importa. Solo un acto de desobediencia invalidó todo para Dios. Por eso Samuel declara el veredicto divino al rey Saúl. Le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y la Escritura nos enseña que Dios no evalúa la obediencia por cantidad, sino por fidelidad total a su palabra. Así el Señor le evalúa. En el momento en que Saúl retuvo algo que Dios había ya condenado, su obediencia se convirtió en rebelión total. Y hermanos, obedecer a Dios a medias es desobedecer por completo. Pero la verdad es que ¿quién de nosotros no ha sido selectivo como Saúl al momento de obedecer a Dios? Hermanos, ¿quién de nosotros en un momento de debilidad no ha negado al Señor con sus actos? Todos, incluyéndome a mí. La misma obediencia que Dios exige es la misma que nos condena. Porque aunque tratemos, hermanos, no la podemos cumplir perfectamente. No podemos cumplir perfectamente. Pero hay uno que sí pudo cumplirla perfectamente, hermanos. Solo el Santo Hijo de Dios, el Rey soberano del universo, pudo cumplir perfectamente las exigencias de Dios. Jesús, nuestro Señor, fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora su obediencia cubre, hermanos, nuestra vergüenza. Y no solamente nuestra vergüenza, hasta nuestro pecado más vil y oscuro. Hablábamos de misericordia, ¿verdad? En la clase. ¿Se da cuenta la misericordia y el amor de Dios? El Evangelio nos recuerda que ya fuimos perdonados y amados en la cruz. Hermanos, el Evangelio nos recuerda que ya fuimos aceptados y como hijos ahora Dios cubre nuestra vergüenza. Completamente la cubre en Cristo.
Ahora nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptados, sino porque ya fuimos aceptados por Él en Cristo. Ahora nosotros deseamos obedecerle en todo. Ese es nuestro deseo. Es obedecerle al Señor en todo, y no por temor, sino por amor, por agradecimiento, hermanos, por lo que Él hizo por nosotros, por ese sacrificio tan poderoso. Cuando nosotros obedecemos a Dios, le estamos amando. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos amando a Dios. Y Él nos ordena a salir de las prácticas pecaminosas del mundo porque somos posesión suya y nos ama y Él nos protege. No quiere que nos pase nada. Esa es la gracia divina. La vida cristiana es un proceso de santificación que dura toda la vida, hermanos. Pero en este proceso, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos, o Dios espera, que tú y yo seamos fieles y que seamos obedientes a su palabra. No estamos solos, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ha capacitado y nos capacita y nos capacitará para ser fieles al Señor y agradarle en todo, aunque fallemos muchas veces. El Señor desea que seamos luz y sal de esta tierra. Y como decía, aunque nos equivoquemos, progresemos, hermanos, en santidad y que nuestras vidas le sean agradables a Él para darle gloria en todo lo que hacemos. Recuerden que Él preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, amigos, ahora quiero dirigirme a los amigos o amigas que nos visitan. Los cristianos no somos perfectos como ustedes se han podido dar cuenta hoy. No somos perfectos. Pero no estamos hablando de perfección en esta tarde. Estamos hablando de una relación verdadera con Dios a través de Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a establecer una relación con el ser humano que perdió en el huerto de Edén. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice claramente que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde, casi nos estamos yendo. El camino que llevas al final de esta vida, ¿estás seguro que te llevará al cielo a estar con Dios? ¿Tienes completa seguridad que cuando tú cierres tus ojos en este mundo lo abrirás en la presencia de Dios? ¿O tienes dudas? Porque la palabra del Señor nos habla también del infierno para todos aquellos que han rechazado al Señor y viven para ellos. Cuando salgas de este mundo, lamentablemente por haber rechazado a Cristo, saldrás con deudas pendientes con Dios que no han sido pagadas. Y lamentablemente el único que pudo haberlas pagado por ti se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y por eso con urgencia te digo, cree en Cristo, recibe a Cristo en esta tarde, aunque sea demasiado tarde para ti. Antes que sea demasiado tarde para ti, ven a Cristo, ven a Jesús, ven, humíllate delante de Dios antes que sea demasiado tarde. Jesús es el único camino.
la única verdad, el único que te puede llevar al cielo. Es el único que te puede dar vida. Recíbelo en esta tarde. Es un error enorme pensar, porque mi mamá es cristiana, porque mi abuelo es pastor, o porque crecí en la iglesia. Crecer en la iglesia no nos hace cristianos, hermanos. La religión no salva a nadie, yo siempre lo digo. Es Cristo. Es Cristo. Él es el único camino al Padre. Por eso en esta tarde, ven a Él con todo tu corazón y recibe este regalo de gracia de Dios. Hermano, finalizo con 2 aplicaciones prácticas para la iglesia. Número 1, en Jesús encontramos paz, perdón, consuelo y un nuevo comienzo. No importa el pecado que hayamos cometido, sufriremos las consecuencias, pero el perdón es seguro para ti que eres hijo o hija de Dios. Y número 2, recordemos que no obedecemos a Dios para ser aceptados por Él, sino porque ya fuimos aceptados en Cristo. Amén. Ya fuimos aceptados y le servimos por amor. Oremos. Padre, en esta tarde hemos escuchado tu palabra. Señor, en esta tarde pedimos misericordia. Que extiendas tu misericordia sobre aquellos que verdaderamente están perdidos, Señor. Ten compasión de ellos. Te rogamos como iglesia que les concedas la salvación, que les concedas una fe salvadora, que tú operes el milagro en sus corazones, quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne, un corazón que te ame, un corazón que te busque, un corazón que se humille delante de ti y te dé gloria. Te rogamos todo eso como iglesia en el nombre de Jesús. Y te pedimos a nosotros, Padre, que hemos fallado tantas veces, me incluyo, Señor, que nos ayudes, Señor, en este caminar. Porque tú sabes, Señor, que no es fácil. Estamos en esta carne. Y hay una lucha, tú lo sabes, Señor. Ayúdanos, Señor, a crucificar esta carne cada día. Como escribió el apóstol Pablo, inspirado por ti, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, Señor. Esta palabra está en nuestros corazones en todo momento. Ayúdanos, Dios mío, a apartarnos de lo que a ti no te agrada. Que no lo hagamos por fuerza, sino por amor, porque te amamos, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.